Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en directo a través de Twitch y también a las personas que nos ven en los videos en diferido a través de YouTube. Esperamos que hayan podido descansar mucho en esta Semana Santa, que hayan reflexionado mucho y pues aquí estamos de vuelta para traerles unas nuevas tandas de lectura en estas tardes entre semana. Saludamos a nuestra directora, creadora, fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan aquí en vivo a través de nuestra transmisión en Twitch y quienes nos acompañan en luego en nuestras retransmisiones en YouTube. Nueva semana, volvemos, retomamos. Cuéntame qué se siente volver. Muy chévere, ya hacía falta volver a leer y volver a compartir con las personas que nos ven aquí en Twitch. Total, sepan que no los olvidamos, que de hecho estamos trabajando en cosas nuevas que esperamos que les gusten mucho. Entonces, nada, pues el espacio que nos dimos pues fue para refrescar un poco las ideas, también pues darles el espacio para encontrar esas lecturas que les cambiaron la vida, que pueden ser que les cambien la vida. Entonces, nada, retomamos esta semana pues para seguir. Ya saben, este espacio está abierto para todos ustedes y pues también están nuestras redes sociales. Entonces, sean muy bienvenidos a pues una nueva tanda de lecturas. Bueno, ¿y con qué nos vas a iniciar esta semana, este regreso de uno de cada estantería en vivo? Wow, bueno, pues muchas historias haciendo fila para estar en este espacio. Quisiéramos leerlas todas. Pero bueno, digamos que inicialmente teníamos una lectura planeada, pero hoy es una fecha muy importante para un género que ya quienes son nacidos de nuestro espacio, pues ya saben que nos gusta mucho y es la ciencia ficción. Entonces, pues no podíamos dejar pasar esta fecha. Hoy conmemoramos el fallecimiento de Isaac Asimov, considerado el padre de la ciencia ficción, uno de los padres de la ciencia ficción, fundador, escritor científico, autor muy, muy prolífico, pues más conocido por la saga de la Fundación, también la saga de Yo Robot, que son pues bastante fundacionales del género, y pues tampoco podemos olvidar la extensa colección de cuentos que tiene. Entonces pues quisimos rendir un pequeño homenaje, ya que tanto hablamos de ciencia ficción, pues bueno, quisimos traer uno de sus cuentos, pues para que se antojen, para que vayan y busquen más de su pues de su cosecha, porque pues realmente es un autor bastante prolífico. No sé qué te parezca. Súper, súper bien, ya estoy entusiasmado por escuchar esa historia del día de hoy. Bueno, pues dos recomendaciones. De hecho, creo que escucharán más de estos libros en este espacio. Hoy vamos a leer el cuento de Isaac Asimov, que está en esta antología. Difícilmente, pues, podemos hablar de una antología de cuentos clásicos de ciencia ficción sin que pues esté Isaac Asimov, sin que esté, por ejemplo, Ray Bradbury, sin que esté Philip K. Dick, Stanislaw Lem. Bueno, digamos que para encontrarlos es relativamente eh, sencillo. Y antes de empezar, pues también quería mostrarles esta edición que se llama Los mejores relatos de anticipación. Por supuesto, aquí también tenemos
un relato de Isaac Asimov, así como pues de muchos autores. Entonces, pues también queríamos compartirles como esta edición, pero pues el cuento que vamos a leer hoy es un cuento cortito, como para ir retomando de a poquitos. Se llama Recuerdo Perdido y está en esta antología de la editorial Alfaguara del año 2002. Consta de 9 cuentos de los considerados clásicos del género y bueno, por supuesto, como les digo, no podía faltar el cuento del señor Asimov. Se llama Recuerdo Perdido. Bueno, pues cuando quieras. Muchísimas gracias. Dice así: Recuerdo Perdido, por Isaac Asimov. Dice: transcurridos miles de siglos, recordó que era Ames. No esa fusión de longitudes de onda que por toda la galaxia era ahora el equivalente de Ames, sino el sonido que correspondía a la pronunciación de su nombre. Nació así una pálida evocación de las ondas sonoras que ahora no percibía y que no percibiría nunca más. El nuevo proyecto aguzaba su memoria, resucitando tantas y tantas cosas extraviadas en la noche de los tiempos. Entonces condensó las cargas de energía que constituían el conjunto de su individualidad. Sus líneas de fuerza se extendieron y extendieron mucho más allá de las estrellas. La respuesta de Brock llegó hasta él. ¿Puedo confiar en Brock?, pensó Amis. Estaba seguro. El flujo energético de Brock entró en contacto con el suyo. ¿No vas a venir, Amis? Claro que sí. ¿Participarás en el concurso? Sí. Las líneas de fuerza de Ames se agitaron con intensas pulsaciones. Sin duda. He soñado una nueva forma artística, algo original. ¿Cuánto esfuerzo derrochado en vano? ¿Cómo puedes creer que exista una nueva variante después de 2000 siglos? No podemos descubrir nada nuevo. Por un instante, Brock se desfasó, interrumpiendo el contacto, y Ames se vio obligado a reajustar sus líneas de fuerza. Captó entonces extraños pensamientos a la deriva. Le llegó una visión de galaxias polvorientas sobre el telón aterciopelado de la nada. Percibió las líneas de fuerza de torrentes insondables de energía vida, errantes por toda la galaxia. Absorbe mis pensamientos, pidió Ames. Por favor, Brock, no bloquees tu mente. Se me ha ocurrido la manera de manipular la materia. Imagínate, una sinfonía de materia. ¿Por qué llenarse de energía? No hay nada nuevo en la energía, y lo sabes. ¿Acaso no prueba eso que debemos experimentar con la materia? ¿La materia? Ames registró entonces las vibraciones energéticas de Brock y las interpretó como manifestaciones despectivas. ¿Por qué no?, dijo. ¿Acaso nosotros no hemos sido antes materia? De eso hace un quintillón de años por lo menos. ¿Por qué no construir objetos o incluso formas abstractas partiendo de la materia? Escucha, Brock. ¿Por qué no moldear una réplica de nosotros mismos en materia, en nuestra forma original? No recuerdo nuestro aspecto, replicó Brock. Todos lo olvidaron ya. Yo sí, dijo Ames con vehemencia. No pienso en otra cosa y comienzo a recordar. Brock, déjame mostrarte. Dime que tengo razón. Dímelo. No, es estúpido. Me repugna. Déjame intentarlo, Brock. Hemos sido amigos. Hemos reunido nuestra energía desde el principio, desde el momento en que nos convertimos en lo que somos. Brock, te lo suplico. Por favor. Entonces hazlo rápido. Ames no había sentido correr un temblor igual a lo largo de sus líneas de fuerza. ¿Desde cuánto tiempo? Si lo intentaba ahora ante Brock y obtenía éxito, se atrevería a manipular la materia delante de la asamblea de seres energéticos que estaban esperando en vano el nacimiento de una novedad desde hacía varios milenios. La materia se hallaba ahora muy dispersa en los intersticios de la galaxia, pero, sin embargo, Ames la concentró.
Barrió volúmenes que sumaban años luz elevados al cubo, seleccionó los átomos, obtuvo una consistencia gelatinosa y obligó a la materia a disponerse en forma ovoidal, alargada en su parte inferior. ¿No recuerdas, Brock, si era como esto? El haz energético de Brock se conmovió con una sacudida en fase. No recuerdo nada. Eso era la cabeza, así la llamaban, cabeza. La recuerdo tan bien que podría pronunciar el nombre. Quiero decir, emitir sus sonidos. Esperó un momento y dijo, ¿recuerdas esto? En la parte superior del ovoide apareció la palabra cabeza. ¿Qué es? Preguntó Brock. Pues el término que designa la cabeza. Los símbolos que representaban esa palabra en su traducción sonora. Dime que lo puedes recordar ahora, Brock. Había algo. Brock vaciló. Algo a la mitad. Y tomó forma un cuerpo vertical. Sí, claro, la nariz, eso es, dijo Ames, a la vez que aparecía la palabra nariz en el lugar indicado. Y aquí están los ojos, a ambos lados. En realidad, deseaba lo que estaba haciendo. La boca, dijo. Sus líneas de fuerza temblaban. Y el mentón, y la manzana de Adán, y las clavículas. Voy recordando los nombres. No había pensado en todo esto en varios miles de siglos. ¿Por qué lo trajiste a mi memoria? ¿Por qué? Ames estaba absorto en sus pensamientos. Había otras cosas, el órgano del oído y sus receptores de ondas sonoras. Las orejas. ¿Dónde hay que ponerlas? No recuerdo nada. No olvídalo todo, las orejas y todo lo demás. No lo recuerdes, le gritó Brock. ¿Qué hay de malo en recordar? Preguntó Ames, herido. Que la superficie no era áspera ni fría como tu escultura, sino dulce y tibia, que los ojos eran tiernos y vivos, y los labios de la boca trémulos y acariciantes se posaban sobre los míos. Las líneas de fuerza de Brock palpitaban y se apagaban intermitentemente. Me duele tanto. Me recordaste que antes fui mujer y que conocí el amor, que los ojos no solo sirven para ver y que ahora no tengo con qué llenar ese vacío. Entonces ella añadió materia violentamente a la cabeza elaborada en forma burda y gimió. Pues bien, que esto la termine. Giró sobre sí misma y se fue. Y Ames comprendió que antes fue hombre. La fuerza de su energía partió en dos la cabeza. Salió velozmente por las galaxias, siguiendo el rastro energético de Brock, para volver al inexorable destino de la vida. Los ojos de la cabeza resquebrajada seguían brillando con la humedad que depositó Brock cuando quiso representar las lágrimas, y la cabeza de materia logró lo que los seres energéticos no podrían conseguir en toda su existencia. Lloró por la humanidad entera y por la frágil belleza de los cuerpos a los que un día los hombres renunciaron, miles de siglos atrás. ¿Qué te pareció, Iván? Creo que es un cuento muy apropiado para la época. Eh, no sé si pues lo sepan las personas que nos ven de otros lugares, pero aquí en Colombia ya está empezando el tercer pico, vamos otra vez para algunas cuarentenas, en otras partes del mundo pues también está regresando este asunto. Y pues hoy en día parecería que en efecto los seres humanos renunciamos a nuestros cuerpos y ahora estamos solo a través de impulsos energéticos en internet, en Zoom, en Twitch. Entonces, sí, creo que es un cuento muy apropiado para esta época y para ese recuerdo que dejamos por allá en el 2019 y que nos está costando un poquito retomar, me parece. Mm, Total, además que parece que, bueno, este espacio de hecho inició cuando, corrígeme si estábamos iniciando, creo que la primera ola, la segunda ola, no, creo que la segunda, pues también que fue como un acontecimiento, porque pues ya cuando creíamos haber
superado de pronto una parte de todo esto, entonces, ¡boom!, nos volvieron a encerrar. Me acuerdo que nuestro primer video, de hecho, tiene esa descripción, y bueno, ya como que se vuelve, bueno, no, la verdad, no estoy sorprendida, pero pues sí, digamos que pega un poquito más por ese deseo, como bien de pronto lo indicas, y también como de pronto nos lo dice esta historia, pues ese deseo de conectar, ¿no? De conectar con algo, de dejar de ser bits y pantallas, o cuadritos de reuniones, pero pues no lo logramos, ¿no? Y igual no sabemos, igual pues no sabemos cuánto más vaya a durar la situación, ¿no? Sí, y también pues uno puede pensar que en cierto sentido uno como que comprende o empatiza un poco con el personaje que no quiere recordar eso porque pues muchas cosas han cambiado, ¿no? No sé si les habrá pasado. Hace poco tuve una cita médica y me fui caminando y casi no llego. Entonces, era algo que pues sí, uno como que estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, a caminar, a salir, a tomar el bus, a hacer un montón de cosas. Y pues hoy en día como pensar en eso, pensar en esas posibilidades, más que querer recordarlas, como que en cierto sentido duele un poco, como que duele un poco saber, oiga, nosotros, no sé, nos la pasamos en el parque o andábamos mucho por ciertas zonas y hoy Mm. en día ya, pues probablemente muchos de esos sitios ya ni siquiera existen. Creo que a todos nos habrá pasado alguna de esas circunstancias en las que decimos, oiga, vamos a tal sitio que me gustaba mucho comer allá o tomar algo o visitarlo y llegamos y ya no existe, ya desapareció, quebró o se trasladó a otro sitio, o ahora vende de manera virtual o no sé. Entonces Mm. es una sensación un poco extraña porque uno siente que ha pasado muchísimo tiempo, como le pasa a estos personajes. Ya a nosotros, pues nosotros solo hemos pasado un año larguito, año y medio, pero se Mm. siente como si esto hubiera sido, o sea, como que si la vida normal nunca hubiera existido o hubiera sido hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y ya a uno le parece extraño es lo que antes era la vida normal. No sé si también Mm. les habrá pasado, pero en esta cita que les cuento, salí a la calle y vi a muchas personas como normal en la calle y me parecía raro, como esto no debería estar pasando, esto no es lo normal hoy en día. Entonces, um, creo que el hecho de que estos personajes se sientan de esa manera o también sientan como que volver a ese pasado es algo doloroso o es algo que no les gustaría recordar, o es algo que quieren dejar por allá atrás con esos cuerpos que perdieron. En cierto sentido es algo con lo que uno se puede sentir relacionado, sobre todo en estas circunstancias. Y es algo que me parece muy chévere de la ciencia ficción, de la fantasía en general. Ayer lo veía en un video sobre El Señor de los Anillos, de hecho, que mencionaban como que eh, a una persona en principio le podría parecer raro sentirse identificado con un gran caballero, con un rey o con un elfo con poderes o con circunstancias extrañas, porque pues obviamente eso no existe. Eso no pues, o uno no puede aspirar, pues no sé, una persona como yo no puede aspirar a ser un gran rey de una nación o de un país entero, y sin embargo uno se siente identificado con esos personajes, y creo que con la ciencia ficción pasa mucho eso, y ya lo hemos mencionado varias veces, independientemente que sean circunstancias ficticias o circunstancias muy lejos en el tiempo, ya sea muy adelante o muy atrás, o con tecnologías que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. El valor de eso es que nos permite identificarnos con estos personajes y sentir empatía o sentir una conexión con ese sentimiento que nos están presentando acá. Tanto el que no quiere recordarlo porque le duele mucho, como el que se siente frustrado por no poder volver a eso y llora por toda la humanidad, como nos dice Asimov al final. Mm.
Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que, bueno, pues hay quienes dicen que, bueno, estamos viviendo como ya en ese futuro, pero pues siempre la insistencia de pronto pues a seguir imaginando, ¿no? Y a seguir de pronto especulando a qué pasaría si. Entonces, pues digamos que acá en este relato, digamos, lo que me intriga es, bueno, el ejercicio de pronto que hago directamente es como, bueno, ¿qué pasó en ese, pues bueno, ¿qué pasó? Bueno, nos dicen que los humanos renunciaron a sus cuerpos y esto, pero entonces ahí hay una historia, digamos que por debajo, que nos invita de pronto a especular un poco sobre, bueno, qué pasó, por qué la humanidad llegó como a ese punto. Digamos que hay varias respuestas de pronto en esas, como en esa especulación, ¿no? Y es que casi siempre o es muy común que esa pregunta sea porque, no, llegó la tecnología, ya no necesitamos el cuerpo, entonces pues el humano evoluciona en cierto sentido, pues a esos entes de energía. En los que pues ya un cuerpo no es necesario, ¿no? Y creo que es un tema bastante recurrente. No sé cómo ves tú esa, pues esa especulación o de pronto qué crees que pasó en medio bueno, antes de esta historia, para que llegáramos al punto donde empieza la historia de Ames y Brock. Pues como nos dicen que han pasado tanto tiempo, yo creería que es un proceso evolutivo normal, o sea, como que todo tendió a eso, pero es un, pues, o no extraño, sino es, como tú lo mencionabas, como que de pronto se salió un poco de lo que uno se imagina comúnmente con esto, Ujú, porque pues es una evolución que tendió como al aislamiento, como que cada uno de estos personajes ujú, simplemente ya existe en su mundo de energía y no necesita absolutamente nada más para sobrevivir, y son como rayitos que van por ahí por el universo, pero pues ya, como que a eso se limita su vida. Pues nosotros solemos pensar en la evolución como un avance o como un progreso siempre. Nunca pensamos en la evolución como algo ujú. que nos, no sé, que nos lleve a unas instancias de pronto, no diría destructivas, pero sí como más, no sé, como con esos matices que nos presentan en este cuento. Ujú, Entonces, yo creería que es eso. Sería pues interesante conocer ese proceso evolutivo, cómo pasamos de cuerpos a simplemente energía, o de pronto un experimento que salió mal, un experimento que ujú, falló. No sé, yo creería que es más bien como una especie de evolución. ujú, Y pues si lo pensamos de esa manera, o me gusta pensarlo de esa manera, porque de pronto Asimov tendría algo que decir con respecto a esa evolución. Y es como si no manejamos o si no trabajamos algunos aspectos en el ahora, pues miren cómo vamos a terminar, como islas, cada uno separado, y como que a nadie le importa nada más que su propia existencia y punto. Entonces, ¿qué tipo de humanidad sería esa? Pues ujú, porque si no le encontraría otro sentido al hecho de que el final sea pues el que nos está planteando el autor, que este personaje derramó una lágrima por la humanidad. Yo creería que eso se puede interpretar como que básicamente la humanidad, a pesar de que estos seres siguen existiendo, ya no son humanos. Ya lo que constituye la humanidad, como esa unión, esa interacción, esa conexión de la que tú hablabas antes, todo eso desapareció, todo eso se perdió, y pues hoy en día ya no existe. Entonces ya estos seres son otra cosa, una cosa completamente diferente. Y también me parece curioso, me parece interesante dentro de ese tema cómo la corporalidad nos dota de humanidad. Eh, Porque uno también suele pensar, o
pues en general lo que uno se imagina es que el ser humano es una definición muy aristotélica del ser humano. El ser humano es un animal racional. Lo que nos hace humanos es pues nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de maquinar, de tener abstracciones, no sé, todo lo que podemos hacer con nuestros cerebros humanos. Eso es lo que nos hace humanos. Y en cierto sentido uno pensaría que eso es algo abstracto, es como estos haces de luz o de energía que no tienen una forma corpórea. El cuerpo no es lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos es ese elemento abstracto. Aquí Asimov nos está diciendo que no, o tal vez no del todo. Nuestra humanidad también está atravesada por esa corporalidad que nos permite sentir al otro, ver al otro, escuchar al otro, estar en un contacto que va más allá del contacto meramente, entre comillas, energético, no en un sentido de chakras o ese tipo de cosas, sino en un sentido de podernos tocar físicamente, de saber que hay un alguien al frente mío o al lado mío y que yo puedo interactuar con ese alguien de manera corpórea. Entonces me parece una idea muy interesante porque pues nos hace pensar precisamente en eso, qué es la humanidad o qué significa la palabra humanidad. Es esa definición aristotélica de ser racionales y ya, o tiene algo que ver con nuestros cuerpos, con nuestra forma de interactuar en esa corporalidad que tenemos. Es algo que me parece muy curioso que este cuento, que un cuento tan corto y como tan enfocado en cosas de energía y del espacio y del cosmos, pues nos hace reflexionar más que todo sobre lo que nos hace a nosotros ser humanidad. Completamente de acuerdo. Además que, bueno, no sé cómo te lo imaginaste, pero personalmente es bastante complicado cuando un autor o en algún relato nos hablan de que es que no son humanos. De hecho, eso fue algo que alguna vez me planteé. Es muy complicado definir la humanidad, ¿no? ¿Qué define al ser humano? Su forma o lo que tú nos dices, de pronto la definición aristotélica o alguna otra cosa. Digamos que desde la comunicación, pues siempre hablamos de esa capacidad de abstraer y de generar pues sentidos y significados, abstracciones, bueno, digamos que pensamientos complejos, etcétera. Pero sí, digamos que en un sentido, digamos, literario, es muy complicado, digamos que llegar a definir a un personaje no humano. Mientras leía esta historia, así nos hablaran de flujo de energía, no sé si les pasa o les pasó, pues es muy complicado dejar de imaginárselo, pues como con rasgos de pronto humanos, ¿no? Así que si nos hablan de pronto de un, no sé, que se tocaron, a mí siempre se me ocurre como, bueno, la manito, el dedo que va y se toca con otra mano, otro dedo. Entonces es bastante, digamos que siempre me ha parecido un reto el tema de eh, definir la humanidad y hacer un personaje creíble, que no sea humano. Entonces, digamos que, pues sí, lo que tú dices, el tema de un cuento tan corto, pues que no, que sea como tan estremecedor, ¿no? Porque finalmente no estamos hablando de humanos corporalmente, pero sí estamos hablando de un sentimiento que se puede reconocer, diría yo, fácilmente, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué papel crees que juega la memoria, ¿no? Estamos hablando de una historia que se llama Recuerdo Perdido y pues digamos que el detonante es que uno de estos cuerpos, uno de estos seres que ha estado pues muchísimo tiempo vagando por el cosmos, por el universo, sin recordar nada y como de pronto pues el qué pasaría si un cuerpo de estos tuviera un chispazo de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué crees o cuál crees que es el papel que juega la memoria, no solo en el título, sino en el desarrollo de los hechos que nos cuenta esta historia? Pues aquí creo que nos lo muestran como
como un elemento evocador, como un elemento nostálgico tal vez, aunque al principio Ujú, es un poco raro porque parece que este personaje no está recordando, sino como descubriendo algo, como descubriendo la capacidad de crear materia, que es algo ujú, que parece que estos seres no conocían o no habían tenido contacto con eso. ujú, Pero si uno lo piensa, no sé, por ejemplo, yo lo pensaba más como, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno de nosotros hoy en día, eh, no sé, de pronto encontráramos un manuscrito o una pintura rupestre o algún documento, alguna evidencia documental de las costumbres o de la forma de vida de, no sé, los neandertales o los australopithecus o los primeros humanos que existieron? Y alguno de nosotros como que dijera, bueno, yo quiero replicar eso, yo quiero volver a vivir como vivían estos personajes. Um, Probablemente pues nosotros no recordamos eso, pues obviamente no es como algo que nos diga, oiga, yo me acuerdo que cuando éramos neandertales, no sé, corríamos de un lado para el otro a cierta hora, o, bueno, cualquier cosa. Porque estos personajes nos dicen que han pasado muchos siglos, de hecho creo que son milenios, desde que existían humanos con cuerpo y todo, a la existencia de estos seres. Entonces, mmm, obviamente puede que el proceso de memoria se esté entendiendo como un proceso de guardar información tipo computador, como este haz de energía encontró por allá un recodo de bits o de información perdida y está reconstruyéndola, que es algo que ujú, para nosotros es prácticamente imposible. Todos sabemos que nuestra memoria es muy falible y recordamos muy poquitas cosas, y las poquitas cosas que ujú, recordamos las recordamos mal la mayoría de las veces. Entonces creo que de pronto no sería tan posible eso, ujú, pero me lo imaginaba más bien como de esa manera, como ¿qué sentiríamos nosotros si nos encontráramos un documento de este tipo, de cómo vivían los primeros humanos, y quisiéramos replicarlo? Nos daría miedo, nos daría asco, nos daría curiosidad, sería, lo consideraríamos como algo salvaje de pronto, pues nada más con cosas de hace 500 años, para no irnos tan atrás, hay muchas cosas que hoy en día consideramos como salvajes o como fuera de lugar, o simplemente nos producen repulsión lo que hacían los humanos hace, no sé, 500 años. Eh, por poner un ejemplo, hoy en día con todo esto, si una persona hoy, el día de hoy, se lava las manos unas 6 veces al día es poquito, y hace muchos años los médicos ni siquiera se toman el trabajo de lavar sus instrumentos. Entonces es algo que uno ujú, diría como, ya uno le da como impresión pensar en alguien que no se está lavando las manos compulsivamente. Entonces, no sé, a mí me causaría de pronto un poco de curiosidad, pero sí, yo creo que me daría más miedo, porque son culturas, son personajes que nosotros interpretamos como que hacían las cosas muy a la maldita sea. y, y de pronto, no sé, de pronto me daría miedito pensar en eso. Pero también pensaba ya con una memoria un poco más estructurada. Recordé un libro que conocimos en el Club de Ciencia Ficción de la Nacional, que era, no sé si lo recuerdes, este de cómo construir un lápiz o algo así, que era como un manual de extinción. Sí, si la humanidad se extingue, hay un manual en el que está recopilado cómo hacer un montón de cosas de las que gozamos hoy en día, prácticamente ujú, desde ceros. ujú, Entonces me imagino, no sé, y hace poquito de hecho contigo y en tu casa salió el tema de esto de las cápsulas de tiempo y todo esto. ujú, um, ¿Cómo podría pensarse ese tipo de cosas? Digamos, este personaje, este haz de energía, sabemos o nos dicen que como que estaba construyendo un humano de ceros, y nos dicen que hizo una ujú, cabeza y una nariz, pero ¿cómo estamos seguros de que ese personaje sí estaba siguiendo, entre comillas, la receta que era? No ujú, sé, yo me imagino que estaba construyendo de pronto algo monstruoso, una vaina muy extraña,
que igual detonó ciertos recuerdos, como que detonó algunos recuerdos en el otro personaje y por eso recordó que era mujer y que había tenido ciertas experiencias. Pero yo creo que eso detonaría tal vez circunstancias distintas en nosotros. Um, y la última que se me ocurre es de pronto pensar en nosotros mismos y en nuestras historias de vida, que es algo que de pronto se acerca un poco más a la sensación que tuvo el personaje mujer. Y es Mm. eh, y de hecho le pasa a uno mucho, y eso tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero sí es como una evocación al pasado, esa famosa frase que todo pasado fue mejor y todo esto. En nosotros mismos creo que se cumple mucho. Si nosotros, cualquiera de nosotros recuerda su infancia, por ejemplo, seguramente la recuerda como algo que añora, como algo que rico volver a ser niño, que rico volver a pues no preocuparse por la cuenta del teléfono, no preocuparse por ir a trabajar, no preocuparse por un montón de cosas, sino simplemente pensar en jugar, en comer, en ir al colegio a ver a mis amigos y punto. Y son cosas que de pronto uno diría como, no sé, si uno de pronto está en una situación un poco dura en estos momentos, uno diría, pues no quiero pensar en esos momentos porque pues me pongo peor. Ahorita estoy tan en la mala que yo quisiera volver allá y no salir de la niñez. Si uno está en Mm. una actitud un poco más como, no sé, en un tono más positivo, de pronto le causa curiosidad y, no sé, haciendo el análogo con el libro, de pronto le dan ganas de vestirse como cuando se vestía cuando era niño, o ponerse un disfraz, o salir a jugar con carritos, cosas que hacía de niños. Como está haciendo este personaje evocando a la humanidad o ese cuerpo de la humanidad. Entonces yo creo que ese sería como un paralelo un poco más cercano. Y ese, pues bueno, sí, yo creo que depende mucho del estado de ánimo en el que uno esté. Y esas memorias siempre tienen esa capacidad como de detonarle a uno nostalgia, tristeza, alegría, bueno, cualquier tipo de emoción, dependiendo de cómo uno está o de la actitud que uno tiene en ese momento, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, algo, bueno, es, digamos que uno de los temas o de los tropos que se manejan en el género, en la ciencia ficción, pues es el encuentro con el otro, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa cuando llega un otro? Y de hecho lo hemos visto en muchos cuentos o en historias que hemos vivido, ¿no? Pues que ese otro, sí, que por lo general son formas de vida extrañas y esto, pero digamos que lo interesante en este cuento, lo que me de pronto infiero y me llama la atención, es que ese otro con el que se encuentran estos seres, pues era una versión anterior de sí mismos, ¿no? Y creo que eso empata un poco con lo que me estás diciendo, pues porque digamos que ya podríamos hablar de que las personas que éramos hace 2 años son personas completamente diferentes a las que somos hoy en día. Y básicamente es digamos que es una transformación en grupo, porque pues toda nuestra, digamos que esta situación pues ha afectado o bueno, ha impactado a toda nuestra comunidad y digamos que a toda nuestra especie, ¿no? Entonces es bastante particular porque por lo general siempre hablamos de ese otro extraño, ¿no? Ese otro que es diferente a nosotros, pero esta noción de que es nosotros, pero en otra época, me parece realmente pues fuera de serie, porque bueno, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Y qué tanto podemos cambiar. Digamos que en el cuento pues han pasado millones, millones de años. Además que esa concepción o digamos que ese tema de el mucho tiempo que pasa, digamos que casi no suele verse de pronto, no se suele explorar esa reacción, o sea, ¿qué pasa cuando no son 2, ni 5, ni 10, ni siquiera 20 años los que pasan? Bueno, tal vez 50, pero ¿qué pasa cuando son
periodos de tiempo que ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Y creo que esa es una especulación inmensa, que a veces ni siquiera nos cabe en la cabeza, ¿no? O sea, cuando nos dicen, no, es que la humanidad renunció a su cuerpo y han pasado miles de millones de años, eso entra como, uf, será, y de pronto empata con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que uno no deja de pronto de imaginarse ciertas cosas. Si te dicen humano, entonces ya te imaginas una figura, te imaginas esto, pero cuando nos hablan de estas cantidades de tiempo tan exorbitantes, pues yo creo que eso también entra a chocar, ¿no? Entonces, no sé, sí, digamos que empato muy bien con la noción de esa memoria de la que nos hablabas, y también pues de esa percepción de uno mismo, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si nos encontramos con las personas que éramos hace nada, hace 2 años, que uno diría como, "Buah, si le contáramos a esa humanidad hace 2 años que pues de pronto todo esto iba a pasar, pues de pronto, de hecho, pasó, la reducción hubiera sido como, no les creo, eso es ciencia ficción, ¿no? No sé qué opines de eso. Sí, claro, pues es como una circunstancia tan abrupta y tan de repente que sí, uno creo que se sorprendería de manera muy grande si le dijeran que en 2 años o en 3 años pues va a pasar todo esto que está pasando. Probablemente sí de pronto lo recibiría con incredulidad, am, pero pues sí, pues no sé, es que son circunstancias que si bien es que es un poco extraño porque ah, uno, uno tiene esta idea de que en la historia han pasado estas cosas y uno las ve en la historia como, ah, sí, pues la peste negra y pasó así, así, así en Europa y bla, bla, bla. Y uno lo siente como que fue algo que está ahí establecido, como que eso pasó ahí y ya, como que todo el mundo sabía que era lo que estaba pasando. Ahora que lo estamos viviendo uno se da cuenta que no, como que empezó en algún momento y ya se desmadró y pues estamos en medio del asunto, pero pues uno puede ponerle como una fecha de inicio, pero como que fue muy orgánico el asunto, entonces uno no siente que sea como un hecho igual. A mí me pasa algo similar, por ejemplo, con las guerras. Uno asume que sí, la Segunda Guerra Mundial va no sé, del 30 y pico al 45 y ya, como que arrancó en esa fecha y terminó en esa fecha y fue un periodo fijo, pero uno nunca piensa en las implicaciones de cómo nos llevaron a ese evento, cómo llegamos a ese momento y cómo salimos finalmente de él. Como que uno ve el tiempo en la historia en momentos uh, como estáticos, como discretos, y no en momentos continuos, no en momentos que están transitando pues con el flujo mismo del tiempo. Entonces, si a mí me dijeran, como no sé, si en tal fecha va a haber una pandemia, eh, sí, me sonaría como raro y me sonaría como que, no sé, como que vivir o estar en medio de un evento como este, como que le cambia a uno la perspectiva de cómo se interpretan estos asuntos en términos temporales. Entonces, sí, me parecería un poco raro eso. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, digamos que, em, bueno, estamos hablando de un autor que con un cuento como este, realmente corto, pues vean todas las nociones que puede tener, un cuento que definitivamente podemos relacionar. Estamos hablando de pues una persona que, como les decía, escribió más de 400 textos, y no solamente estamos hablando de producción literaria, también estamos hablando de producción científica y académica.
una persona que vivió entre la década de 1920 a los años 90. Entonces, pues imagínense, eh, pues que hubiera, digamos, dicho de todo lo que está pasando, ¿no? Y lo que hubiera podido imaginar de pronto a partir de esta situación, ¿no? Digamos que, como les decía, hay personas que dicen, no, ya estamos viviendo en el futuro, ya estamos viviendo mucho en lo que de pronto nos cuentan estas historias, estos autores, pero bueno, imagínense de pronto una mente así, pues que hubiera podido sacar de una situación de estas, ¿no? Sí, yo creo que probablemente alguien como Asimov de pronto se lo hubiera imaginado. Pues es que o sea, nosotros tenemos la noción de que esto nos cogió como por sorpresa, pero en realidad en la comunidad científica no fue tan sorpresivo. Ya había mucha gente que se temía ese tipo de cosas por nuestras interacciones con la naturaleza. Entonces, no sé, yo creería que alguien como Asimov tal vez no le hubiera pegado de lleno, no hubiera acertado completamente a la predicción, pero sí se hubiera imaginado como vamos de cabeza al barranco. O sea, va a pasar algo muy malo si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, sí, yo creo que estos personajes, más que un don, más que decir que tenían un don para hacer esas predicciones, yo creo que por su misma naturaleza científica eran personas muy observadoras, personas que eran capaces de hacer unas conexiones que de pronto a una persona común y corriente no se le ocurren. Y pues esa capacidad imaginativa para crear estas historias, estos mundos, estos cuentos, también les permitía pues pensar en el mundo real y en las situaciones reales de una manera que tal vez a uno se le puede escapar fácilmente, pero que para ellos de pronto era un poco más clara, más prístina. Como les digo, pues seguramente Asimov no hubiera dicho va a ser una pandemia y va a ser de tal virus y va a ser de tal manera, pero de pronto sí hubiera levantado al menos una voz de crítica o una voz de auxilio antes de que hubiera pasado todo, señalando pues algunas circunstancias que de hecho algunos científicos sí lo hicieron, pero pues como ustedes sabrán, la literatura científica tiene ese doble problema de que los que la escriben, o pues bueno, yo no soy científico, pero pues trabajo un poco en la academia, los que escribimos ese tipo de cosas no nos hacemos entender y las personas, la sociedad no le interesa leer esas cosas. Entonces ahí hay un doble problema y yo creo que si eso fuera un poco más amigable de parte y parte, cosas como esta tal vez no se hubieran evitado del todo, pero sí se hubieran manejado de una manera mucho mejor. Y Asimov precisamente era una persona de ese tipo, era una persona igual que Carl Sagan, igual que Richard Feynman, eran personas que en realidad eran puentes, eran vasos conductores de comunicación entre la ciencia y el público general. Entonces, yo creo que hoy en día nos hace falta mucho eso, nos hace falta más personas como Asimov, y hoy que conmemoramos su muerte, pues es un poco triste pensar que no haya gente como a la altura de esos legados. Sí tenemos comunicadores y sí tenemos divulgadores de mucho prestigio, pues Neil deGrasse Tyson, de Science Guy, no, ahorita no recuerdo su nombre, y hay muchos otros, hay incluso ya en el ámbito hispano hay muchas personas que se dedican a este tipo de cosas, pero, pero creo que nos falta fuerza, nos falta contundencia y nos falta más comunicación no solo hacia el público, sino hacia los gobiernos también, que las personas que toman las decisiones finalmente um, se les llegue también a través de esta divulgación. Que creo que era algo que Sagan y Asimov, que son como las figuras estandarte del asunto, tenían muy claro y trataban de hacerlo, ¿no? A veces no con mucho éxito, pero sí eran voces muy escuchadas, tenían columnas en periódicos, por ejemplo. Hay un libro de Asimov
que se llama 100 preguntas básicas sobre ciencia, que era una columna continua que él tenía. Entonces eran personas que le hablaban al gran público a través de los medios grandes de comunicación. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día tenemos pues muchos científicos y muchos comunicadores, muchos divulgadores en redes sociales, en YouTube, en canales de este tipo, pero sus audiencias, a pesar de que son muy grandes, son como muy dispersas, ¿no? No tenemos gente que le hable al poder, que le hable a la gente que tiene poder de decisión. Y eso es bien preocupante, y de hecho Sagan lo predecía de cierta manera también en sus textos, y creo que Asimov también. Eh, si esa conexión entre poder o entre gobierno y ciencia no existe, pues cada vez vamos a ir a peor. Entonces creo que podemos aprovechar esta conmemoración de Asimov como para hacer esa reflexión con respecto a la divulgación científica, a la conexión de la ciencia y de la academia en general con el público. Y pues bueno, creo que la pandemia, si algo bueno se le puede sacar a todo este desastre, es que de hecho la gente sí parece que está recobrando esa confianza en la ciencia y se está dando cuenta que es importante invertir en ese tipo de cosas. O sea, si así nomás nos tiramos casi año y medio para sacar una vacuna, imagínense donde pues la ciencia estuviera todavía más relegada de lo que está. Entonces creo que es algo a tener en cuenta, teniendo pues la conmemoración de Asimov como intermediaria de esas reflexiones. No, valioso el aporte, y también pues valioso entonces tener en cuenta a estos autores. Sabemos que a veces, como lo decíamos en alguna emisión, digamos que se sienten de pronto autores ladrilludos, obviamente tienen sus detractores, obviamente tienen sus fans, pero digamos que lo importante siempre es como, bueno, llegar a ellos a través de la experiencia propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les llama la atención este cuento que leímos hoy, ya saben, pues digamos que cualquier antología de relatos del género, como les decía, son fácilmente identificables, y también fácilmente pues van a incluir a alguno de estos autores, que son pues los considerados fundadores, y pues que también tienen una historia y un contexto muy interesante detrás. No solamente se trata de lo que escribieron, de lo que vislumbraron, sino pues cómo también su época los hizo. En el caso de Asimov, pues como les digo, tanto sus historias como su propia historia de vida pues puede resultar fascinante. Así que nada, pues aprovechamos este espacio para que, bueno, para acercarlo un poco, como les digo, y digamos que es considerado un autor de ciencia ficción durísima, porque bueno, inicialmente pues por el contexto en el que vivió, en el que empezó a hacer sus ediciones. Recordemos, pues también era editor de ciertas publicaciones, pues digamos que su estándar era muy científico, y en un principio digamos que lo que publicaba en sus publicaciones, en las cosas que él editaba, pues tenían que tener un rigor científico. Por eso, digamos que en muchos de sus cuentos, pues vamos a encontrar este elemento que ya, pues, digamos que después con otras corrientes del mismo género, pues empezaron como a ver contrapartes, y bueno, un contraste muy interesante que de hecho ya hemos hablado. Entonces, sí, pues la invitación y el mensaje con digamos, con esta emisión del día de hoy, pues es a acercarse definitivamente con una persona que tiene tantísima producción, pues también es fácil, entre comillas, pues encontrar alguno de los textos, alguna de las historias que definitivamente pues puedan tocarnos, ¿no? Entonces, Iván, te agradezco muchísimo por haberme acompañado, por empezar a acompañarme nuevamente en este espacio, a las personas que nos acompañan en vivo y a quienes nos van a acompañar luego en nuestras retransmisiones en YouTube.
Les agradecemos. Nuevamente les reiteramos que estamos aquí y también estamos en todas nuestras redes sociales, no solo en Twitch y en YouTube, estamos en Facebook, donde van a empezar a ver algunos eventos de la comunidad literaria. Si quieren estar al día de pues con los eventos, con algunas actividades, si quieren saber más de pronto de más espacios dedicados a la literatura, pues pueden ir a nuestra fanpage, le dan me gusta o seguir y pues ahí ya pueden ver toda esa información. Adicionalmente estamos en Twitter y en Instagram, pues donde también tenemos nuestras comunidades. Ahí también vamos a empezar a rotar cierto contenido y por supuesto nuestra tan anhelada y esperada página web que, como les decíamos, pues ya está a punto de salir. Entonces nos pueden contactar a través de cualquiera de estos canales que están abiertos para ustedes. Y por supuesto, si alguien quiere leer con nosotros, pues también no es sino que nos contacten y pues aquí estamos para ustedes. Iván, te agradezco muchísimo. No sé si quieras decir algo de despedir. Nada, muchas gracias a ti por mantener el espacio. Pues ya nos tomamos nuestras merecidas vacaciones y aquí volvemos con muchos ánimos y muchas lecturas para compartir con ustedes. Am, Recuerden que pues las emisiones van de lunes a viernes, puede que alguna se salte, pero pues eso es cuestión de cronogramas. No se preocupen si un día no nos ven, pues estén ahí atentos porque vendremos al siguiente seguramente. Entonces aquí seguimos, aquí estamos, no vamos a abandonar nuestro proyecto y pues sí, invitadísimos a leer, invitadísimos a acompañarnos y nosotros nos vemos el jueves con una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo. Chao, chao, que pasen una muy buena tarde. Nos vemos en las estanterías. Hasta Chao, luego. chao, que estén bien.